Hola y muy buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio donde analizaremos el derecho de forma clara y precisa. Hoy hablamos de una introducción fundamental del derecho civil venezolano, como lo es la posesión. Muchos creen que poseer es lo mismo que ser propietario, pero jurídicamente no es así, y esa es la diferencia en un tribunal puede cambiarlo. En este espacio entenderemos qué es la posesión, cuáles son sus requisitos, cómo se adquiere, cómo se pierde y las herramientas que ofrece la ley para proteger. ¿Qué es? La posesión es un poder de hecho que una forma ejerce sobre un bien, sea inmueble o inmueble, comportándose como si fuera el dueño. El Registro Civil de Venezuela, en el artículo 771, la define como tenencia de una cosa o el goce de un derecho ejercido por sí mismo o por medio de otro que actúe en su nombre. Esto significa que no es necesario tener la escritura para que exista la posesión jurídica, la reconoce la realidad fáctica. En el artículo 772 la señala, la posesión legítima debe ser continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como propia, o lo que conocemos como animus domini. Vamos a dar un ejemplo sencillo que se los voy a explicar y ya les diré. Imaginemos que María, que vive hace años en una casa, la repara, paga servicios, mantiene el inmueble y nadie la ha perturbado, no tiene escrituras registradas, pero actúa como si fuera dueña. Si un tercero intenta desalojarla por la fuerza, María puede adquirir aún los tribunales y defender su posesión. La ley no protege solo papeles, protege hechos estables y sociales, reconocibles. La posesión y sus tipos. La posesión tiene distintas clasificaciones y una genera consecuencias jurídicas. Posesión legítima. Cumple los requisitos del artículo 772. Posesión ilegítima. Cruce de derecho. Posesión de buena fe. El procesador cree que su título es válido. Posesión de mala fe. Sabe que no tiene derecho. Originaria. Nace sin poseedor anterior. Directiva. Se transmite de otro poseedor. Simple o conjunta, según la forma de adquirir o mantenimiento. Por ejemplo, si Pedro compra un terreno creyendo que el vendedor era el propietario legítimo, pero luego descubre que no lo era, actuó de buena fe. Esa constancia puede influir en un proceso de usucapión. En cambio, quien invade, sabiendo que no tiene derecho, actúa de mala fe. Y eso limita los efectos jurídicos de su posesión. En definitiva, la posesión es el derecho de quien actúa, mientras la propiedad es el derecho de quien tiene el título. Cuando ambos coinciden en armonía, cuando se separa el Código Civil, interviene para que la realidad de los hechos no sea ignorada. La ley venezolana no solo protege el hecho del poseedor, sino que permita la honestidad, mientras que el invasor de mala fe debe tener que esperar 20 años para intentar ser dueño y corre riesgo de devolver hasta los frutos cosechados o rentas. Alguien como Pedro, que quería ser dueño legítimo, cuenta con un camino más corto y seguro. La buena fe transforma una situación irregular en una situación de confianza que el Estado defiende amparar. Requisitos legales. Para la posesión produzca efectos jurídicos plenos, todos los requisitos deben coexistir. Debe ser continua, sin abandonos prolongados. Debe ser no interrumpida, que ningún tercero la haya desconocido jurídicamente. Debe ser pacífica, sin violencia. Debe ser pública, visible ante la comunidad.
No debe ser equivocada, no generar dudas sobre la intención y debe existir anius domini. Por ejemplo, si alguien ocupa un inmueble escondiéndose, entrando solo de noche sin que nadie sepa, la posesión es clandestina y clandestina debilita la posesión legal. ¿Cómo se adquiere? Para adquirir la posesión se refiere a dos elementos clásicos: compus, animus. No es necesario tener control físico permanente, basta con el bien esté debajo de nuestro efectivo. Modos de adquirir la posesión originaria. Se requiere sin intrusión de un poseedor anterior. En el artículo 797, el Código Civil establece las cosas que no pertenecen a nadie pueden adquirirse por ocupación. Por ejemplo, alguien se encuentra un objeto inmueble abandonado y lo toma con intención de hacerlo suyo, es un bien. Directiva. Existir un poseedor anterior que se transmite la posesión inmediata le entrega la transición. Por ejemplo, cuando alguien vende un vehículo y lo entrega al comprador, este adquiere la posesión de forma directiva. ¿Cómo se pierde? La posesión puede perderse por varias razones. Despojo, cuando alguien es expulsado del bien. Renuncia, abandono voluntario. Destrucción del bien. Transmisión voluntaria, venta o donación. Exclusión, cuando se pierde el acceso del bien. Por ejemplo, si una persona cambia las cerraduras de una casa, el inmueble de la casa del poder legítimo, se procede a un despojo. Acciones posesorias. Las acciones posesorias son mecanismos jurídicos diseñados para proteger el hacedor incluso frente al propietario. Se basan en el principio Poseidón quien poseyó. No se discute quién es el dueño, sino quién estaba en la posesión. Denuncia de obra nueva. Regula el artículo 785 del Código Civil. Procede cuando una constitución amenaza con acusar un daño fruto. Por ejemplo, un vecino inicia una excavación que comprende que la estabilidad del tercero continúa, el afectado puede recibir la suspensión de la obra. Denuncia de daño terminó. En el artículo 786 aplica cuando existe peligro inmediato. Por ejemplo, un edificio en ruinas amenaza con colapsar sobre la propiedad vecina. Interdicción de amparo. Protege contra la perturbación. Ejemplo, un arrendador realiza obras que impiden al inquilino usar el inmueble normalmente. Instinto del despojo. Regula el artículo 783. Permite recuperar la posesión dentro de años siguientes al despojo. Ejemplo, si alguien cambia las cerraduras de una vivienda sin autorización del poseedor, puede acudir al tribunal para ser restituido. La posesión es una institución autónoma y fundamental práctica dentro del derecho civil de Venezuela. En el derecho de los hechos importa en cuando una persona ejerce de manera pública, pacífica y continúa en el poder sobre un bien. La ley protege. Entender la posesión es entender cómo el derecho equivale a la realidad social con la seguridad jurídica. Esto es todo mi podcast. Espero que les guste. Espero volverlos a hablar y gracias por escucharme. Nos veremos en el próximo episodio.